Vivimos en una época obsesionada con lo inmediato. Todo es rápido, desechable y pasajero. Las cosas que ayer parecían indispensables hoy están siendo olvidadas. La tecnología que hoy es moderna se vuelve obsoleta en meses. Los logros se diluyen con el tiempo y la fama es efímera. Y las seguridades humanas cambian como arena entre los dedos. Pero no solo las cosas pasan, mis amados, también nosotros pasamos. También el ser humano envejece. El tiempo no se detiene. El tiempo no negocia. El tiempo no retrocede. Lo que pasó ayer ahí se quedó. No podrá hacer nada con el pasado. Cada amanecer a usted y a mí nos acerca a un día más al final. Aunque rara vez lo pensamos con seriedad, pero esa es la realidad. Cada día que pasa nos acerca más al final. Vivimos usted y yo como si el tiempo fuera infinito, cuando en realidad es el recurso más limitado, que usted y yo poseemos, para que así tuviéramos fe en otras cosas. La Biblia, mis amados hermanos, no ignora esta realidad. De hecho, la enfrenta con una honestidad que nos incomoda, pero que también sana en nuestras vidas. Y uno de los textos más profundos sobre el tiempo, la vida y la eternidad es precisamente el Salmo 90. Al hablar de este salmo, del autor, del contexto, pues es hablar también de Moisés. Este salmo no fue escrito por un rey en la cúspide de su poder, ni por un joven lleno de sueños. No. Fue escrito por Moisés, un hombre anciano, el hombre de Dios, probablemente al ocaso de su vida. Un hombre que vio morir a toda una generación en el desierto, como lo registran Números. Un hombre que enterró amigos, un hombre que sepultó a familiares, a líderes y a familias enteras. Un hombre que también caminó con Dios, pero que también cargó con el peso del juicio sobre un pueblo que a cada momento se rebelaba contra Dios. Así que el Salmo 90 es único. Es el único salmo que se le atribuye a Moisés. Es una oración, no solo una reflexión poética. Es una oración. Es un contraste, mis amados hermanos, entre la eternidad de Dios y la brevedad del hombre. Así que antes de hablar del hombre, antes de hablar de él, Moisés empieza hablando de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Porque solo cuando entendemos, como lo hablábamos en la mañana, quién es Dios, eterno, soberano, inmutable, usted y yo podemos entender correctamente quiénes somos nosotros. Criaturas frágiles, pasajeras, dependientes de la gracia de Dios. En el contexto histórico, mis amados hermanos, de este salmo, nosotros podemos ver que Israel está en el desierto, vagando por 40 años a causa de su rebeldía, a causa de su pecado, cuando aquellos espías llegaron por las buenas noticias y aquel pueblo se rebeló, disgustó a Dios y pronunció la sentencia: 40 años vagarán, un año por cada día de los espías. Cada día era un recordatorio de la muerte, cuerpos caían, promesas
que parecían retrasarse, un futuro totalmente incierto. En ese escenario, Moisés no hace una oración como hoy en día triunfalista, no, él hace una oración salida de su corazón, una oración honesta. Reconoce que la vida humana es como polvo que vuelve a la tierra. Reconoce que somos hierba que florece por la mañana y se seca al atardecer. Es un suspiro que se desvanece. Así la compara. Pero el Salmo 90 tampoco tiene un carácter pesimista, sino que es realista con una esperanza, una luz al final del túnel. Moisés no solo reconoce la brevedad de la vida, amada iglesia, sino que nos enseña cómo vivir correctamente a la luz de esta verdad. Por eso el clímax de este pasaje no es la muerte, sino la oración. Enséñenos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Así que este salmo, hermano, nos confronta con una pregunta inevitable. A usted y a mí nos confronta con una pregunta inevitable. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que Dios te ha prestado? ¿Qué tú estás haciendo con ese tiempo? No se trata solo de cuánto vivimos, sino cómo lo vivimos. No se trata solo de la brevedad de la vida, sino del valor de una vida bien vivida delante de Dios. Así que con esta perspectiva, hermano, o con este punto de vista, entramos ahora a exponer estos versículos del 1 al 12, donde nosotros vamos a ver la eternidad de Dios, la fragilidad del hombre, la realidad del pecado y la urgencia de vivir con sabiduría redentora. Así que veamos en primer lugar, hermano, la eternidad de Dios, nuestro refugio en un mundo pasajero. Dice los versículos 1 y 2, Señor, Adonai, tú nos has sido refugio de generación en generación. Por experiencia propia lo dice. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, antes de todo ello, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Wow, tú eres Señor. Así que el salmista declara que Dios ha sido el refugio para ellos en todo ese peregrinaje. Que Dios ha sido para ellos la habitación, el hogar del hombre en todas esas generaciones. Y al hablar de refugio, habla de sustento, de protección, de cuidado, de suplir todo lo que les ha hecho falta. Ya que desde el pacto con Abraham ha sido el lugar de descanso, refugio, defensa de su pueblo. Y tú nos has sido refugio, dice Moisés, de generación en generación. Moisés entendió de una manera clara, hermano, que la ayuda del Señor para con su pueblo no comenzó en el éxodo. No, desde los comienzos de su peregrinaje bajo el patriarcado de Abraham, desde ahí comenzó hasta los días de Moisés. Dios ha sido su refugio, su habitación, su protección, su sustento, su cuidado, desde Abraham hasta Moisés. Nosotros tenemos nuestro hogar en Él, decía este hombre en otras palabras. Y el hogar debe de ser un lugar donde descansamos, donde el amor, la protección y la felicidad dominan. Todo esto debe marcar nuestra relación con Dios. Carlos Spurgeon dijo, en este eterno hay una morada segura para las generaciones sucesivas de los hombres. Si Dios mismo no fuera el mismo de ayer, Él no sería un refugio apto para los hombres mortales.
si Él pudiera cambiar y cesar de ser Dios, Él no sería más que una incierta morada para su pueblo. Pero Él es Dios. Gloria a Dios, hermano. Nuestro Dios es eterno, reciente. Antes que naciesen los montes, desde el siglo y hasta el siglo, dice David, tú eres Dios. Tú eres Dios. Aquí se afirma, hermano, la aceidad de Dios y la eternidad de Dios. Sé que son palabras técnicas, ahorita se las explico, hermano. Aquí se afirma la aceidad de Dios. Dios no evoluciona, Dios no envejece, Dios no cambia. Aceidad, hermano, la aceidad de Dios. La aceidad es el atributo por el cual Dios existe por sí mismo, de sí mismo, y no depende de nada ni de nadie para ser, para vivir o para actuar. Esa es la aceidad. Dios es la fuente de su principio de ser. Todo lo demás existe porque Él lo creó y lo sostiene. En términos sencillos, Dios no recibe vida, poder ni existencia de otro. Las criaturas dependen de Dios. Dios no depende de las criaturas. Dice la Biblia en Éxodo 13:14, yo soy el que soy. Juan capítulo 5 versículo 6, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, dijo Cristo. Y Romanos 11:36, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Hechos 17:25, no es servido por manos humanas, como si necesitase de algo. El que existe en sí mismo y se revela a sí mismo. Dios, hermanos, es autosuficiente y eterno. Eso es lo que nos quiere dar a entender Moisés. Dios no cambia ni se perfecciona. Toda adoración reconoce, hermano, toda adoración reconoce que todo depende de Él, no al revés. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, el Shaddai. Ese es nuestro Dios. Y en el desierto, en el viaje lento hacia Canaán, Moisés vio los montes en el horizonte y reflexionó en la verdad de que Dios era antes que aquellos montes. Fue Dios quien formó la tierra y el mundo. Antes de que cualquier cosa existiera, Dios era. Eso es lo que nos está diciendo Moisés. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, desde el siglo y hasta el siglo, Él existe independiente de toda su creación. Alan Clark, un escritor, dice, esta es la mayor descripción de la eternidad de Dios, la cual puede alcanzar el lenguaje humano. Carney dice, el salmista, a punto de describir el estado transitorio y fugaz del hombre, primero nos dirige a contemplar la inmutable naturaleza y atributos de Dios. Hermano, Dios es y debe de ser el refugio
de nosotros, aunque todo a su alrededor parezca desértico, aunque todo a nuestro alrededor parezca un caos, aunque haya guerras y rumores de guerra, aunque el mundo se esté destruyendo, Dios es nuestro refugio. Dice Deuteronomio 33, 27, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. ¿Usted escuchó eso? Eterno Dios es tu refugio, y aquí abajo los brazos eternos. No importa lo que pase, no importa lo gris que parezcan las cosas, Él es nuestro refugio. Dios es, hermano, y debe de ser nuestro refugio. El favor y la protección de Dios son el único reposo y consuelo seguro del alma en este mundo que convulsiona por el pecado, por el egoísmo, por la envidia, por la avaricia, por la codicia, por el pecado. Dios es nuestra protección, Él y nadie más, Él y no los gobiernos, Él y no las finanzas. Dios fue refugio de Israel en Egipto, Dios fue refugio de ellos en el desierto, y por la eternidad Dios será refugio de su pueblo. Gloria a Dios, hermano. Así que la seguridad del creyente no está en la duración de su vida, sino en la eternidad de su Dios. Imagine usted un edificio antiguo. Un edificio antiguo puede colapsar con el tiempo, pero un refugio bien cimentado resiste las tormentas. Israel no tuvo casa en el desierto, pero tuvo a Dios como su morada. Así también hoy, iglesia, en este 2026, podemos perderlo todo, pero si Dios es nuestro refugio, entonces no hemos perdido nada, porque Dios es nuestro todo, amados hermanos. Dios es nuestro todo. En segundo lugar, veamos la fragilidad del hombre, polvo con fecha de caducidad. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. 1000 años delante de Dios, como el sábado. ¡Wow! ¿Qué pasó? Como una vigilia de las noches. Los arrebatas como con torrente de agua. Son como sueño. Como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece. A la tarde es cortada y se seca. ¡Wow! ¿Qué le parece? ¿Está el inciso algo? Dice la Biblia, hablando el salmista Moisés: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, el juicio eterno de Dios. Moisés ha visto ciertamente este juicio. Él lo vio de una manera clara con el impío Egipto, y lo vio también con la desobediencia de Israel. El Dios eterno, quien creó todas las cosas, ha sido y es un Dios que debe de ser tenido de una manera apropiada, y debe de ser respetado por el hombre. Aunque hoy en día se mofan, se burlan, como un autor de Hollywood dijo que no hay nada de cielo ni de vida eterna, que es un sueño, no existe nada de eso. Pues algún día ese actorcito que fue un día gobernador se presentará delante del trono de Dios, y ahí se dará cuenta de la realidad. Debe de ser tenido. Él toma interés en los asuntos de los hombres y ejercita su santo juicio. Esta inusual palabra quebrantado para la destrucción conlleva, hermano, la idea de material totalmente aplastado. Así que la humanidad vive bajo un soberano decreto de muerte y no pueden destruirlo
hasta que vienen a Cristo el arrepentimiento y fe. Dice Smith, citando a Carlos Spurgeon, dice, si no tuviésemos para nada la Escritura para probar esto, la experiencia diaria delante de nuestros ojos pone en claro cómo todos los hombres, y aún los más sabios, los más fuertes, los más grandes y los más poderosos monarcas y príncipes del mundo, son más solo hombres miserables, hechos de polvo rojo, y rápidamente se convierten en polvo. La siguiente cosa. Nosotros podemos ver aquí, hermano, la percepción de la fragilidad del hombre. Porque 1000 años delante de tus ojos, dice el salmista, son como el día de ayer que ya pasó. Son como una vigilia de la noche que dura 3 horas. Mientras unos comienzan a vivir, otros comienzan a morir. Mientras unos nacen, otros están falleciendo. Es consuelo saber que el tiempo, iglesia, no limita a Dios. No limita a Dios. Es muy fácil desalentarse cuando pasan los años y el mundo no mejora, todo lo contrario empeora. Debido a que no podemos ver hacia el futuro, a veces nos preguntamos si Dios lo puede ver. Pero nosotros no debemos de hacer lo que hacen muchos. Cometer el error de suponer que Dios tiene las mismas limitaciones que nosotros. Hermano, Él no le limita el tiempo, de ninguna manera, perdón. Por eso podemos usted y yo depender de Él con toda confianza. Como decía nuestro hermano Miguel hace ratito que platicábamos, dice, cuando vemos todo el panorama, todo lo que está sucediendo, cuando vemos al final del Apocalipsis, sabemos cuál es el final de todas las cosas. Y el final de todas las cosas es que al final del día reinaremos con Cristo para siempre. Y Él personalmente enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos. Así que al final del día quien gana es la iglesia, querido. Porque Cristo ya ganó. Nosotros vemos también ahí en el verso 5 la perspectiva de la vida. La vida, dice, es como un torrente de agua. Un torrente de agua, como un sueño. El torrente de agua sugiere la idea de precipitación, de rapidez. Así es la vida, iglesia. Desde la perspectiva eterna de Dios, los días y los años y cada milenio pasan de una manera rápida. Para Moisés e Israel, en ese desierto candente, el tiempo parecía pasar lentamente. Pero Moisés sabía, él sabía, hermano, que esta no era la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios, 1000 años son como un sueño. Como un sueño. La humanidad vive su existencia como si estuviera dormida o en coma. Las personas, hermanos, son insensibles hoy en día, por desgracia, a la brevedad de la vida y a la realidad de la ira de Dios. Vamos a la iglesia, no tengo tiempo. Como si el tiempo fuera de Dios. Vive, mis amados hermanos, vive. La humanidad vive su existencia como si estuviera dormida. Buen coma. Así son las personas, insensibles a la brevedad de la vida. En cualquier momento la vida se puede vivir. Un día, hace como 3 días, estaba llenando la tina de agua. Y cuando iba subiendo la escalera, vi uno de los peldaños que estaba dañado. Y cuando subí, no hice mucha fuerza y apreté. Puse la manguera y me puse a llegar aquí. Bajé con cuidado. Y cuando puse de arriba hacia abajo, el pie en el peldaño se destruyó por completo y el cuerpo se fue al vacío
y el mismo peso hizo que todos los peldaños se rompieran. Quebré uno de los palos, barrotes de la escalera verticales y caí de espaldas con todo esto hacia el vacío. Nomás sentí que me tronó aquí donde el hombro, me pegó me tumbaron los oídos y me empezó a doler la cabeza. Y en ese momento donde iba hacia abajo, que fueron milésimas de segundo, tantas cosas que se me me levanté todo mareado. En ese momento no me dolía nada, ya después de los días. Pero a lo que voy, hermano, es que me pude haber deslocado ahí. Me pude haber deslocado con una facilidad. Unos cuantos milímetros más, mi cabeza pega en el tanque de gas. Caí, si no me detuvo nada, caí. El costalazo, con todo el peso. Me levanté, por la pura misericordia de Dios, estoy aquí con ustedes. Estoy aquí con ustedes. Gracias a Dios. Pero las personas, muchos son insensibles a la realidad de la vida. Un sueño es irreal, fantástico, pasajero. En los sueños podemos, hermanos, ser muy ricos. ¿Ha soñado que usted es rico? ¿Que anda viajando? ¿Cuántos han soñado volando? A veces he soñado que voy así, ¡qué padre! Y voy volando. Y nos soñamos famosos, ¿no es cierto? Y al despertar podemos decir dos cosas. Qué lástima que fue un sueño. O despierta sudado, menos mal que fue un sueño. Cuando es una pesadilla, ¿no es cierto? Eso es lo que es un sueño. La vida es como la hierba, dice el versículo 5 y 6. En la mañana florece y crece, en la tarde es cortada y se seca. Toda la gloria del hombre y de la mujer es vanidad. Hermano, la brevedad de la vida no es una tragedia, es una advertencia divina que nos advierte a que debemos aprovechar las oportunidades que Dios nos brinda. Mire, la hierba del desierto florece rápidamente después de la lluvia, pero el sol la seca en horas. Así es la vida humana. Brilla por un momento, marchita al día siguiente. ¿Dónde están los actores que un día fueron famosos? Los metros bajo tierra, muchos de ellos. El problema no es la flor, hermano, el problema no es florecer poco, sino vivir como si nunca fuéramos a marchitarnos. Ese es el error. El problema no es florecer, sino vivir como si nunca fuéramos a marchitarnos. Dice Isaías 46, voz que decía a voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? ¿Qué es lo que yo voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a platicar? ¿Qué voy a exhortar? ¿Qué voy a hablar? Que toda carne es hierba y que toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el fuego. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Y qué dijo el apóstol Santiago en su carta, capítulo 4, verso 14? Cuando no sabéis lo que será mañana, porque aquí en vuestra vida ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es la vida, hermano. En tercer lugar, la siguiente dijo, vemos la realidad del pecado, la brevedad bajo la ira de Dios. Porque por tu furor somos consumidos, dice Moisés, y con tu ira somos turbados, y lo decía por experiencia propia, por todo lo que vivió en el desierto. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Lo decía por experiencia propia. Porque pronto pasan y volamos.
¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe de ser tenido? Él sabía. Consumidos por la ira divina y el pecado expuesto delante de ti. Porque con tu furor somos consumidos. Moisés, hermano, no atribuye la muerte al azar ni al destino, sino a la justa ira santa de Dios. El cuerpo físico de la raza humana, hermano, exhibe los efectos del juicio de Dios sobre el pecado. Por su misericordia, hermano, no hemos sido consumidos. Nada está oculto de Dios, según lo dice Moisés. Incluso los pecados secretos están a plena luz delante de Dios. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Moisés y María salgan de ahí cuando murmuraron de Moisés. Dios los escuchó y Miriam fue leprosa por causa de haber murmurado contra Moisés. Dios escuchó. No hay nada, hermano, que se oculte delante de la presencia. Y Moisés lo sabía. Moisés lo sabía. La siguiente dijo: la vida es como un pensamiento, la vida bajo el juicio de Dios. Acabamos nuestros años, dice Moisés, como un pensamiento. Generaciones han muerto. Después de debatirse por su vida, de aflicción y angustia, la vida del hombre acaba con un suspiro de dolor y fatiga. La vida humana, hermano, vista desde arriba, solo dura milésimas de segundo. Milésimas de segundo. Necesitamos un segundo para que venga algún pensamiento. Sencillamente viene o se va. Mire el extremo humano, hermano. Los días de nuestra edad son 70 años. Y en los más robustos, 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Dios en su misericordia, mi papá le concedió llegar a los 90, ahora el 24 pasado. Molestia. El tiempo ha hecho su efecto. Cada cumpleaños se muestra, hermano, desgaste y fin en nuestra vida. Cada cumpleaños en nuestra vida es desgaste. Y nos enseña que nuestro fin se acerca más y más. Si usted ya vivió 70 años, entonces, ¿qué debe de hacer? Dele gracias a Dios, porque hay muchos que no lo alcanzaron. No lo alcanzaron. Y si usted tiene más de 80, dele gracias a Dios y siéntase afortunado o afortunada, porque muy pocos, hermanos, lo han logrado. No pida más años. Entonces, ¿qué pido, pastor? Solamente pida un año, pero para vivirlo para su gloria. Un año a la vez. Nuestra condición física no es mejor, mi hermano, mientras más años tenemos. No es mejor. Lo que viene después de esos años, según Moisés, es molestia y trabajo, enfermedades, dolencia y trabajo para todo, trabajo para comer, trabajo para levantarse, me duele la cintura, me duelen las rodillas, me duele al acostarme, trabajo para ver. Por ello recuerde que lo importante no es cuántos años viviremos, sino cómo lo vivimos y aprovechamos el tiempo en este año que estamos iniciando. ¿Cómo los vamos a aprovechar? ¿Cómo los vamos a aprovechar, hermano? Porque no sabe si estaremos aquí. Por último, hermano, lo siguiente digo, podemos ver la sabiduría verdadera, contar los días a la luz de la eternidad. Empecemos a hacer eso. Contar nuestros días a la luz de la eternidad. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermano, ¿qué significa contar nuestros días?
Contar no significa sumar fechas, ni vivir obsesionados con la muerte. No, 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 no. En el lenguaje hebreo, contar significa evaluar. Significa considerar con seriedad. Vivir con consecuencia. Eso significa, Moisés pide que Dios nos enseñe a vivir con perspectiva eterna, no con ilusión de permanencia terrenal. No es miedo al futuro, no es desprecio a la vida, es reconocer que cada día que nosotros vivimos es un préstamo de Dios, no una posesión. Es un préstamo. Hermano, la sabiduría comienza cuando dejamos de vivir como dueños del tiempo y empezamos a vivir como mayordomos de él. Ahí es cuando empieza la sabiduría. Deje de vivir como si fuera dueño del tiempo y empiece a vivir como un mayordomo. Imagínese una persona cuida. Esto es interesante, hermano. ¿No se ha fijado, hermano, que una persona, un individuo, cuida más un auto rentado que uno propio? ¿Ha visto eso? ¿Y por qué será? ¿Por qué será que la persona cuida más un auto rentado que uno propio? Porque el auto rentado no es de él. No es de él. Bueno, hermano, así también. Cuando usted y yo entendemos que nuestros días no nos pertenecen, los vivimos con mayor cuidado, propósito y gratitud. Los días no le pertenecen a usted, Dios nos los presta. Y como no son nuestros, entonces debemos empezar a vivirlos con mayor cuidado, con propósito y gratitud. La siguiente. Sabiduría no es información, querido, es dirección del corazón. Que traigamos al corazón sabiduría. Sabiduría. En la Biblia, el corazón no es solamente emociones. Ay, mi corazón me quiere saltar. No, 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 no. No solamente es eso. Es el centro de decisiones. El centro de valores y prioridades. Eso es el corazón. Podemos tener conocimiento bíblico y vivir neciamente. Podemos tener éxito profesional y fracasar espiritualmente. Podemos estar ocupados y aún así estar desperdiciando la vida. Aprenda esto, iglesia. La sabiduría bíblica no se mide por lo que sabemos, sino por cómo vivimos. Un GPS puede tener el mapa correcto y la dirección correcta, pero si usted no lo sigue, un buen GPS, si usted no lo sigue, nunca llegará al destino. Muchos creyentes saben la verdad, pero no permiten que esa verdad gobierne sus decisiones diarias. Y ese es el problema. Ese es el problema. La siguiente. Una buena aplicación, hermano, de la vida personal. Vivir con intencionalidad. Contar nuestros días nos lleva a preguntarnos: ¿para qué vivo? ¿Por qué quiero vivir? Pues es que fulano cumple años tal vida, es que quiero gozar, quiero disfrutar, quiero esto, quiero casarme, los jóvenes, quiero tener mi familia, mi trabajo, mi profesión, quiero ser. ¿Por qué vivo? ¿Qué cosas estoy poniendo como si tuviera todo el tiempo del mundo? Posponiendo, perdón. ¿Qué cosas estoy posponiendo? Como si yo tuviera todo el tiempo del mundo. Tú sabes que lo debes hacer, pero lo estás posponiendo. Porque tú crees que tienes todo el tiempo del mundo. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Qué hábitos están consumiendo mi vida sin producir fruto eterno? ¿Qué es lo que estoy haciendo?
esclavizado en las novelas, perdiendo el tiempo. Estoy en las redes sociales, estoy en los juegos, perdiendo mi tiempo, viéndolo pasar. ¿Qué hábitos están consumiendo mi vida sin producir resultados? Hermano, la sabiduría nos enseña a priorizar la comunión con Dios, cuidar la salud del alma, también nuestra salud física, decir no a lo innecesario para decir sí a lo eterno. Orar, leer la palabra, congregarse, servir, no son actividades extras, son anclas de sabiduría en una vida breve. Aplicación a la familia, la siguiente. Lo eterno se forma en lo cotidiano. Mire, hermano, los hijos no recuerdan cuántas horas trabajamos, sino cuántas veces estuvimos presentes. ¿Cuántas veces estuvimos presentes? El matrimonio no se destruye de un día para otro, sino por descuidos. Descuidos acumulados. Contar los días nos recuerda que los hijos crecen rápido. Mi hijo tiene 17 años. Espero que no me vaya a decir algún día que me quiero casar. Crecen rápido. Las oportunidades para amar no se repiten, querido. El tiempo no regresa. No regresa. Las prioridades valoradas son presencia antes que provisión, carácter antes que comodidad, formación espiritual antes que éxito social. Y no que lo demás sea malo. Hay que poner prioridades, amados hermanos. Presencia antes que provisión, carácter antes que comodidad, formación espiritual antes que éxito social. Nadie, no sé si usted ha visto esto, pero nadie en su lecho de muerte dice, ojalá hubiera pasado más tiempo en la oficina. Yo no escucho que digan eso en su lecho de muerte. ¿Qué es lo que dicen? Ojalá hubiera amado mejor. Ojalá hubiera pasado más tiempo con mis hijos. Ojalá hubiera amado más a mi esposa. Ojalá hubiera estado más con mis padres. Ojalá hubiera estado más tiempo con ustedes, amados. Pero el tiempo se va. Cristo es la sabiduría encarnada. El Salmo 90 nos enseña a contar los días, pero Cristo es quien les da sentido. Cristo es quien les da sentido. Él entró en el tiempo siendo eterno. Vivió perfectamente cada día, venció el pecado y a la muerte y nos ofrece vida y vida en abundancia. En Cristo el tiempo no es enemigo, es oportunidad de su gracia. Aprovechemos de eso. Concluyo, hermano. El Salmo 90, hermano, nos ha llevado a un lugar incómodo, pero necesario. Nos ha quitado las ilusiones de permanencia y nos ha devuelto a la realidad. Dios es eterno, nosotros no. Nosotros somos pasajeros. Nuestra vida es breve, es frágil y profundamente dependiente de aquel que no cambia, que es eterno. Moisés no escribió este salmo para que tú te deprimas, para que yo me deprima, sino para que despertemos a la realidad. Nos recordó que el tiempo no es un enemigo, sino un mensajero. Cada día que pasa nos predica un sermón silencioso. No te quedes a vivir aquí, camina con sabiduría mientras te diriges a la ciudad celestial.
Hemos visto que Dios es nuestra morada eterna. El hombre es polvo, sostenido por la gracia de Dios. El pecado hace urgente la redención de Cristo, y la sabiduría verdadera consiste en contar nuestros días delante de nuestro Dios. Siempre. La gran pregunta no es cuántos años vas a vivir. Tengo 53 años. Y no es cuántos voy a vivir, sino para quién tú y yo estamos viviendo. ¿Para quién tú y yo estamos viviendo? Porque una vida larga sin Dios puede estar llena de años, pero vacía de eternidad. Una vida rendida a Dios, aunque breve, está llena de propósito eterno. Cristo, hermano, es la respuesta final a este salmo. Él se introdujo en el tiempo, en la historia de la humanidad, para enderezar lo que el hombre torció a causa del pecado. En Él tenemos vida y vida en abundancia. Él contó sus días con perfecta obediencia y sumisión al Padre. Él cargó con nuestro pecado en la cruz y venció a la muerte con su resurrección. Por eso hoy podemos vivir sin miedo al tiempo y a la muerte, porque para el Hijo de Dios la muerte es la carroza que lo va a llevar a la presencia de Él. En Cristo nuestros días no se pierden, se redimen. Hoy el Espíritu, hermano, nos hace una invitación clara y personal. No sigas viviendo distraído o distraída. No postergues lo eterno por lo urgente. No cambies lo que no pasa por lo que pronto pasará. Que nuestra oración sea la misma de Moisés. Señor, enséñanos a contar nuestros días para que vivamos hoy de tal manera que la eternidad tenga sentido cuando llegue. Porque al final, hermano, cuando el tiempo se acabe, solo una vida habrá valido la pena. Solo una, la que fue vivida para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude de frente adelante a vivir como personas sabias, a ser mejores esposas, esposos, hijos, padres, hermanos en Cristo. Que Dios nos ayude a obedecerle y amarle cada día. Amén. Póngase de pie. Si este mensaje te fue de aliento y de esperanza, te pido que me regales un like y que te suscribas y que lo compartas con aquellos que lo necesitan. Saludos y bendiciones, mi amado hermano.